Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Díselo a la persona que tienes al lado, es donde mejor operamos. La mejor operación de Jesús fue en la muerte, resucitar. La mejor operación de Moisés fue un mar absolutamente cerrado. La mejor operación de los apóstoles para multiplicarse fue la opresión de Roma, la opresión griega, la opresión judía. Había un hombre llamado en la Biblia Felipe, usted lo ha escuchado, y Felipe en alguna ocasión fue transportado. Estas son de las cosas dimensionales del Espíritu que nosotros no entendemos, pero él estaba en Jerusalén y de repente Dios lo transfiguró. Literal, la palabra dice, apareció de repente en Etiopía, y pasando por allí pasaba la carroza real del rey etíope, y el rey etíope, al verlo, dijo: ese hombre me va a bautizar. Gente que nunca se habían visto en la vida, muy seguramente. Y el rey etíope fue bautizado por Felipe en una acción absolutamente sobrenatural. Lo bautizó en las aguas, le leyó la palabra y recibió a Cristo en su corazón, y fue bautizado el rey etíope. Y dice que comenzó un gran avivamiento de almas en Etiopía. Pero Felipe era una de las personas que estaba sentenciado a morir por predicar en Jerusalén. Muy seguramente en esos tiempos usted ve con peligro muchas cosas. Ve en peligro su economía, como se habla en las noticias. Ve en peligro la estabilidad de la paz global por las guerras que ocurren. Ves en peligro la parte 1, 2 y 3, como Rápido y Furioso, de la pandemia del COVID. Ya vamos en la parte número 10. A propósito, escuché que iban a sacar Rápido y Furioso 10. Dios mío, es que para todo hay mercado, ¿no? Y ya vamos en la viruela del mono. Lo dijimos en el 2020. Eso va a ser parte 1, 2, 3, 4. Esto va a ser porque Jesús dijo que vendrían pestes. Pero muchos hijos de Dios en este tiempo tienen miedo, están asustados. Mucha gente en este tiempo tiene miedo a su economía, tiene miedo de lo que está pasando en América Latina, tiene miedo de las pandemias, de las vacunas. Yo no me vacuné, le soy honesto, pero por miedo ni por nada, simplemente no lo hice. Me pasó el tiempo y no lo hice. Estoy sano en el nombre de Jesús, gracias al Padre, y he tenido contacto con cientos de personas. La gente tiene temor por sus negocios, por sus casas. No hay nadie seguro. Hay una parte en la Biblia que dice: no habrá nadie en aquellos tiempos del juicio terrible de Jehová, donde nadie encontrará paz en ningún lugar del mundo. Ningún lugar. Estábamos con una gran mujer de Dios el día viernes, creo que estuve en un seminario con Landa Cope, los Estados Unidos. Ella nos decía: pastores, no hay lugar. Ella de los Estados Unidos decía: yo vivo en Sudáfrica, un país peligrosísimo. Si ustedes creen que Colombia es peligroso, Sudáfrica es 10 veces más peligroso que Colombia. Y la gente me dice: ¿por qué te viniste a Estados Unidos a vivir a Sudáfrica? Y le dije: ¿usted supiera cómo está mi país? No me preguntaría eso. Mi país no está bien. Y ella nos hablaba unos temas de cosmovisión acerca de 80 líderes de la ciudad, pastores líderes de la ciudad, de que todo lo que está pasando, y tuvo que ver con esta predicación que la prediqué hace más o menos unos 2 meses, un viernes de noche de unción, pero iba a ser soltada esta palabra. Donde definitivamente, iglesia, los lugares o los momentos hostiles o difíciles de una generación son la materia prima exquisita de Dios para hacer grandes milagros y obras poderosas a través de su pueblo. Alguien puede decir amén. Dígale al que está a su lado: en momentos de crisis, los hijos de Dios operan en otra dimensión. Escucha esto: en los tiempos difíciles es donde Dios se mueve. No me preguntes por qué, pero le gusta hacerlo. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra tenía un problema, estaba desorganizada, estaba vacía. Y no por eso dejó de moverse el Espíritu de Dios. Inmediatamente dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del desorden.
sobre la faz del caos, sobre la faz de la crisis. Se movió. Pero hay algo que que hay una, podemos decir, es parte de su deidad, que el Espíritu Santo, todo lo que encuentra en desorden, vacío, dañado, lo va a arreglar. Porque creo que Él pasa a los que somos a veces un poquitito psicorrígidos en algunas cosas. No podemos ver un desorden porque queremos ordenarlo, así estemos cansados. Es como que genética divina, ¿verdad? Y escuche esto. Dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra desordenada y vacía. Pero Él operó, diga conmigo, Él operó ordenando la tierra. Y no solo operó ordenándola, sino que le dio órdenes específicas. Tierra, produce. Le dijo a la luz, sea la luz. Separó las aguas. Todo lo que estaba en desorden, inundado en la faz del abismo, Dios le dijo, hay que colocarle orden. Diga conmigo, los tiempos de crisis en los hijos de Dios son tiempos de orden. ¿Y qué pasó con la tierra? El séptimo día dice, y descansó el Señor. ¿Será que Dios se cansó de crear la tierra? Escucha bien esta verdad teológica. Cuando dice que Dios descansó en el séptimo día, no fue a descansar de cansado. Estoy cansado, voy a echarme una siesta. No, Dios no duerme. Escucha esto teológico que te voy a decir. La palabra original es, se sentó a observar y a maravillarse. Yo creo que Él colocó su hamaca cósmica y comenzó a zarandearse por todos los cielos, a decir, qué bonita me quedó la tierra. Y en el año 1995 va a nacer un muchacho llamado Mauricio Vanegas. Ay, se les acabó la fe. Bueno, está bien, en la década de los 80 nació un muchacho lindo llamado Mauricio. Entonces él contemplaba, él dijo, va a nacer una iglesia, y miraba, y él observó, él dijo, ¿cómo estaba esto desordenado? Él llamaría a los ángeles, vení, Miguel, ¿te acuerdas que eso estaba un caos? Mira cómo lo dejé de lindo, obsérvalo. Tráete unas tazas de café y observemos. Y él miraba, qué hermosa la tierra. Y el hombre andaba allá. Adán dijo, mira el hombre que hice. Y le di toda la autoridad. Ese tipo va a ser fenómeno. Bueno, Jesús no, Dios no era argentino, pero diga conmigo, los momentos de crisis son la materia prima de Dios para hacer grandes cosas. Estamos aquí. En ese tiempo que estamos o vivimos ese tiempo cruel, porque realmente fue cruel, el tiempo de la pandemia, de la cuarentena. ¿Cuántos recuerdan con agrado la pandemia? Para sacarlo a esta iglesia aquí. Ay, eso era de Dios. Sí, era de Dios, pero ya le voy a explicar por qué de Dios. ¿Se acuerda que cuarentena? Científicamente la COVID-19 es una gripa que afecta la vía respiratoria, eso lo sabemos bien. Pero toda gripa, todo virus no tiene acción o espirulación mayor a 15 días. Luego quiere decir que la pandemia del COVID-19, cuando se cerró y se le llamó a nivel global cuarentena de 40, ha debido ser o 15 días y no 3 meses o 2 meses o años como cerraron algunos países. El Señor me habla algo con respecto al número 40, y el número 40 en la Biblia es un número de purificación. Muchas de las fiestas de los israelitas duraban 40 días por orden divina. ¿Y por qué 40 días? Porque 40 días es un número profético donde Dios coloca en orden las cosas que están en desorden en la tierra. 40 los días de Pentecostés. Y en los 40 días del Pentecostés, en el último gran día, vino el Espíritu Santo. Y cuando esta pandemia del COVID nos dijeron hay que guardar cuarentena, pero nos decían cuarentena dura 15 días, entonces debería llamarse quincena. ¿Por qué cuarentena si deberían ser 15 días? Pero Dios intervino en la tierra diciendo 40 días no serán literales 40 días o 40 semanas o 40 meses, sino va a ser el número 40. Dios trajo una purificación sobre la tierra. Una estadística impresionante que escuché. Una gran firma encuestadora global hizo la gran encuesta en muchos países en los 5 continentes y llegó a la conclusión que 40
90% de las iglesias que existían antes de la COVID-19 cerraron y nunca más volverán a abrir sus puertas. 40. Purificó hasta la iglesia. El tiempo de crisis, Dios intervino en la iglesia. Nosotros decíamos con cierta fe, con tintes de algo de sobradismo, diciendo van a cerrar todo menos la iglesia. No, cerraron todas las iglesias. 7 meses estuvo este templo cerrado. Yo venía a orar todas las mañanas por el desafío de la fe a este lugar, y hasta comenzamos a hacer obras civiles, a tumbar muros, y no sabemos cuándo vamos a abrir, pero abrimos, pintamos, pusimos estos pisos. Fue una cosa tremenda. Eso fue desafiar la fe, pero estuvimos cerrados. Y Dios limpió, sirvió, se fueron muchas familias de la iglesia, no por nada malo, muchas se fueron a sus ciudades natales. Cuando volvimos a abrir, prácticamente recomenzamos la iglesia. Volvimos a comenzar. No hay iglesia, por grande o pequeña, que haya podido todavía congregar a todas las personas que se congregaban antes de la COVID-19. Pastores grandes con los que tenemos contacto nos han dicho: nosotros no hemos logrado sino la mitad de la capacidad después de pandemia. Iglesias, te estoy hablando de miles de personas. Y nosotros decimos: ¿eso fue el diablo? No, el diablo no tiene tanto poder. El único que puede purificar una generación es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero los hijos de Dios tomamos la crisis como el juicio y el castigo de Dios. Tal vez sí. Los hijos de Dios tomamos la crisis como que Dios se olvidó de mí. Al contrario, Dios, si permite la crisis en tu vida, es porque está pendiente de ti y hay algunos asuntos que arreglar en tu vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Y la crisis se la atribuimos siempre al diablo, y el diablo está a 10 cuadras diciendo: pero yo no fui. Decíamos: vamos a hacer guerra espiritual porque esta crisis es del diablo. Antes de hacer esa guerra contra el diablo, ¿qué es lo que Dios tiene que purificar de tu corazón, mente y espíritu para poderte llevar a un nivel o a una dimensión mayor de donde saliste o comenzaste más bien esa crisis? ¿Alguien dice amén? Y entonces los tiempos difíciles se convierten en la materia prima de Dios para ir preparando a su iglesia para una dimensión mayor. Yo dije para una dimensión mayor. Yo dije para una dimensión mayor. Y los tiempos difíciles es donde Dios se mueve. El reino de los cielos, mira, escucha esto: en el reino de los cielos las cosas mejoran cuando todo en la tierra se derrumba. Wow. ¿Por qué? Porque Dios necesita abrir más espacio. De repente esa persona, de repente esa amistad, de repente ese nivel que estabas manejando era el obstáculo para Dios decir: eso es todo lo que creíste que te iba a dar. Si no te lo quito, si no lo derrumbo en tu vida, no podré ensanchar mi propósito. Yo no sé si alguien dice amén. Ahora escucha esto: nosotros pensamos que el reino de los cielos va a venir cuando venga Cristo. Este es un gran error de nosotros, los hijos de Dios en la tierra, que pensamos que el reino va a venir es cuando Cristo venga, y eso nos hace paralizarnos. Una de las raíces de la palabra crisis es parálisis. Todo lo que termina en ese sufijo, prefijo, sufijo, sis, quiere decir, en este caso es la parálisis. Es el movimiento o la acción que te detiene. La palabra crisis literal quiere decir parálisis. ¿Estamos aquí? Y entonces cuando viene la crisis, tú tiendes a quedarte quieto. Cuando la serpiente pica, su estrategia es: muerdo rápido para paralizar. Y paralizado come su presa, porque la presa no tiene acción o radio de movimiento para huir o para defenderse. ¿Estamos aquí? La caza de los animales consiste en paralizar su presa, inmovilizarlo. ¿Cómo se sabe en la crisis si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando aún en medio de la crisis no nos paralizamos. Cuando en medio de la crisis tú sigues avanzando. Cuando en medio de la crisis tú sigues construyendo. Cuando en medio de la crisis sigues invirtiendo. Cuando en medio de la crisis sigues generando ideas. ¿Alguien dice amén? Ahora,
La iglesia, cuando cree que Cristo venga, Jesús lo primero que oró y dijo: venga a nosotros tu reino ahora. En el ahora necesito tu reino, no cuando vuelva dentro de 2000 o 3000 años. Jesús dijo: necesito tu reino en el ahora. Digan conmigo: necesito el reino en el ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como nunca antes hay cristianos en la tierra, como nunca antes, pero hay pocos cambios. Y Dios me ha inquietado en algo, que muchas veces las cantidades no hacían los grandes ejércitos, eran las calidades los que hacían grandes guerras y traían grandes batallas. Apláudale si le va a aplaudir. ¿Por qué? Porque la iglesia está esperando el reino, pero no entiende que el reino ya está. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Diga conmigo: el reino ya está. Venga tu reino. El reino ya está. Tienes que comenzar a vivir, caminar, pensar y hablar como ciudadano de ese reino. Está aquí la iglesia. Ahora, no queremos construir el reino en medio del caos, pero hay algo en la Biblia que dice que Él construye sobre las ruinas asoladas. La materia prima de Dios para levantar un pastor, un profeta, un ministro, no es su teología. No es decirle: Señor, estoy listo. Yo le he orado así al Señor: Padre, estoy listo para otro nivel. Eso a mí poco me sirve si estás listo o no estás listo. Cuando Dios llama a los discípulos, escuche, no llamó a 12 teólogos, no llamó a 12 graduados en PhD de teología y divinidades. Llamó a 12 literal salvajes que ni cristianos eran, porque no existía el cristianismo todavía. Llamó a Pedro y le dice: bota esas redes y sígueme. ¿Usted cree que Pedro estaba entrenado para seguir a Jesús? ¿Usted cree que Pedro estaba listo para decir: oh, aleluya, el llamamiento del Altísimo? Pedro dijo: yo creo que Pedro esa noche dijo: qué locura hice, dejé mi negocio de toda la vida por seguir a este tipo. Por eso es que Pedro cometió todas las inconsistencias que puede cometer un ministro en el ejercicio ministerial. Entre esas, la negación del mismo Jesús: yo iré contigo hasta la muerte. Y cuando le dicen: ¿conoces a Jesús? No, maldita sea, yo no conozco a ese tipo. ¿Estamos aquí? No estaban preparados. Judas no estaba preparado para ser leal, mas sin embargo Jesús lo llamó. Tomás no estaba preparado para tener fe, mas sin embargo Jesús lo llamó y dijo: hasta no ver, no creer. Jesús dijo: mete tus deditos acá, falta de fe. Luego quiere decir que si llamó a esos 12 salvajes, usted y yo tenemos una gran esperanza de ser llamados. ¿Por qué? Porque Dios construye sobre las ruinas asoladas. Yuhu. ¿Qué? Ahora, el que tiene a Dios es luz en todo lugar. Diga el que está a su lado: el que tiene a Dios es luz en todo tiempo. Ya conmigo: todo tiempo, todo lugar. Muy bien. No es la primera vez que el pueblo de Dios vive y opera bajo presión o bajo crisis. Todas las grandes eras, circunstancias, hombres de Dios y momentos de Dios en la Biblia, a través de su pueblo Israel, se dieron en circunstancias de altísima adversidad. Tenemos un gran problema con nuestra fe. Creemos que fe es que todo tiene que estar bien para poder prosperar. Isaías dijo: oscuridad cubrirá la tierra y las tinieblas las naciones, pero sobre usted, ¿sobre quién? Ya profetícelo: mas sobre mí amanecerá. ¿Y qué es el amanecer? La luz, que aunque haya tinieblas en la tierra, el sol sale y no hay potencia, no hay gobierno, no hay crisis que pueda opacar el sol que todas las mañanas sale para justos y para injustos. El pueblo de Israel operó en Egipto, operó en Babel, operó en Asiria, operó en Babilonia, operó en Persia, en Grecia, en Roma. Y aún en estos tiempos va a seguir operando. Diga conmigo: y aún en estos tiempos seguirá operando.
Cuando yo le leía tercera de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos han escuchado la palabra prosperidad? Por estos días que goza de muy poco prestigio en las iglesias, porque la gente redujo prosperidad a billete. ¿Quieres ser próspero? Dios te va a dar tu casa. Y le llamamos a eso prosperidad. Esta iglesia es una iglesia próspera porque integralmente su gloria está sobre nosotros. Yo no sé si me hice entender. El apóstol Juan dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La palabra original del griego traduce acerca de todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra prosperar, escuche bien, estamos aquí porque tenemos que enseñar al pueblo verdades del reino. Es una palabra hebrea que quiere decir triunfar o estar por encima del mal. También quiere decir estar bien mental, emocional y espiritualmente. Recuerdo que en la década de los 80, cuando nos convertimos, llegamos a una iglesia muy ungida que trajo esa adoración profética. Prácticamente puedo decir que la América Latina, por allá en los 80. Y todos nos saludamos Shalom. Shalom, hermano. Y por alguna razón todos comenzamos a decir Shalom. No sabíamos que era Shalom, pero nos decíamos Shalom. Y Shalom es la palabra prosperar. Estar bien, diga conmigo, estar bien. Mental, emocional, espiritual y materialmente. Los judíos se saludan así: Shalom, Elohim. Bueno, nosotros quisimos como judizar mucho la iglesia en los 80, 90 y parecíamos todos judíos. Hablamos más griego que español. Pero de cierta manera, ese saludo de los hebreos es: tú vas a prosperar en el ahora, mañana y en cualquier circunstancia. Estarás bien, diga conmigo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y materialmente. Eso quiere decir prosperar. La palabra prosperar aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. En el Testamento hebraico, y por primera vez se menciona en lugares como Génesis 24:21, que dice que tendrás éxito. Y la palabra hebrea, la segunda definición de la palabra hebrea de prosperidad es contrario a lo fallido. Digan conmigo, contrario a lo fallido. Cuando el apóstol Juan, muchos miles años después de la definición de esta palabra del Antiguo Testamento, él escribe la carta y le dice, principalmente ser para Galio, ¿no? Era un siervo de Pablo. ¿Estamos bien? Tercera de Juan 1. Perfecto. Le hablaba al mismo a Galio. Sí, era el mismo discípulo del apóstol Pedro. Qué tremendo. Y este hombre tenía unos quebrantos de salud muy fuertes. Y él le decía: yo deseo que Dios te prospere. Es decir, en el griego es que Dios te sane. ¿Estamos aquí? Entonces, escuche esto. Cuando nosotros hablamos de una iglesia próspera, no es de la manera como usted la ha entendido o como fallidamente se la han explicado. Prosperidad es que tú traes una semilla y recibes una casa a cambio. Sí, eso puede pasar. A mí me ha pasado. Una semilla a cambio de un beneficio económico. Pero es que encerramos una palabra tan gigante que es prosperar a dinero, a plata. Vengo y traigo mi plata, vengo a mi casa. Los apóstoles en la primera dimensión entendieron eso, y dice: la gente vendía sus casas y llevaba el dinero y lo ponía a los pies ¿de quién? De los apóstoles. ¿Tú te imaginas que eso ocurriera en estos tiempos? ¿Qué no nos estarían diciendo? Pastores ladrones, peluqueadores de almas. Pero la gente, cuando se le revela la dimensión, los apóstoles no tenían que decir: necesito a alguien que venda su casa y me ponga la plata a los pies. No, ellos la vendían y decían: hay que vender la casa, poner allí, porque número uno, Dios me va a multiplicar. Número dos, se va a acabar la crisis en medio de nosotros. Y dice que todos tenían las cosas en común. Se acabó el hambre, la necesidad, todos eran propietarios de sus casas, construyeron los templos, todos estaban bien. Estamos aquí. Pero ¿cuál es el problema que nos han predicado?
Evangelio y la prosperidad. Sí, vamos a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Señor, la prosperidad del que no la quiera, mándamela a mí porque yo sí la necesito. Aleluya. Pero básicamente la palabra prosperar es ir contrario a lo fallido. Es que usted va a operar en una dimensión diferente. Es que usted, aunque esté sin dinero, Dios le va a proveer para bendecir la vida de otras personas. Aunque haya una pandemia, usted va a orar por los que están enfermos y serán sanados. Es la dimensión que cuando la ciencia dice aquí no hay nada que hacer con 200 dosis en el cuerpo, y tú dices, pero yo tengo la fe de que Dios me va a sanar, entonces tú comienzas a operar en una dimensión absolutamente diferente. ¿Alguien dice amén? La palabra prosperidad se usa también para decir triunfo. Diga conmigo, triunfo. Y la palabra prosperidad se usó para Jesús en Apocalipsis para describir su majestad. Es decir, en tu majestad, o el que cabalga o el que triunfa. La palabra también prosperidad quiere decir en tu gloria seré prosperado. Wow, qué tremendo. ¿Entendimos algo de la prosperidad? Prosperidad, dinero, no. Gente que puede tener dinero pero se está suicidando porque el dinero no le alcanza a un nivel de shalom en su vida. En la crisis de 1929 fue gracioso. Los que no murieron en el Titanic se murieron de un tiro en la sien porque no soportaron la crisis del 29 y estaban tapados de dinero. En una tarde perdieron sus riquezas y como su confianza estaba en las riquezas, se mandaban por los rascacielos de New York, de Manhattan, y morían. ¿Me entiendes esto? Es decir, gente tenía dinero pero no estaban plenos, no tenían la plenitud, no supieron desafiar la crisis en medio de una circunstancia. Ahora, la palabra crisis en el griego quiere decir separar. Con ese sufijo crisis, es decir, cis, es lo mismo para definir la parálisis. Acompáñeme rápidamente, Éxodo capítulo 1, verso 1 al 22, pero voy a leer una porción nomás. Éxodo capítulo 1, rápido, ayúdeme allí, te va a salir en pantalla. Alguien que me consiga un trapo y me ayude acá. Éxodo capítulo 1, verso 1 al 22 dice la palabra: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, no Netflix sino Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Diga conmigo, José estaba en Egipto. Y murió José, un hombre llamado José, ya le voy a explicar, y todos sus hermanos, los que acabamos de leer, todos ellos entraron alguna vez a una tierra llamada Egipto. Esa generación pasó, esa generación se murió, y sucedió algo en el verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Lo puede decir conmigo la iglesia? Se multiplicaron y fructificaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entrando, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Diga conmigo, nuevos reyes están siendo colocados en las naciones, la cual este rey no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Dios. ¿Cuál pueblo? ¿Están aquí los hijos de Dios? Es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Mira la orden del infierno: para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. ¿Está preparado para lo que vamos a leer? Entonces el rey de Egipto puso sobre ellos, ¿sobre quién? Los hijos de Dios, comisarios de tributos que los molestasen con altas cargas tributarias. Oh, por ahí estamos escuchando algo de esto estos días, ¿verdad? Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, diga conmigo, cuando más los oprimían, no, creo que solo 3 o 4 profetas por allí, yo no sé, la iglesia tiene que decirlo conmigo. Pero cuando más, ¿qué pasaba? Más
se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, de hacer barro y ladrillo y labrar el campo en su servicio, y los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras y les dijo, le voy a resumir esto: todo niño que nazca por estos días, mátenlo. Le resumí del 16 en adelante. Ya conmigo: altos impuestos, te van a oprimir, yo estuve, mis pastores amigos en el Congreso decían que lo que más gritaban con fuerza no era ni siquiera ponerle los impuestos a las papitas y a las gaseosas. La gente gritaba literal: pongan impuestos a las iglesias. ¿Me mostraron el video? Él me dice: mire, pastor. Y yo: ¿qué te asustas? Y si hay que pagar impuestos, pues los pagamos. Tendremos hasta más derecho a exigir, porque aparte que somos el estamento que llega donde ningún estado llega, pues si atribuimos dinero al estado, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos más derechos. Pero para quitar las exenciones a sus tierras, bueno, el Dios del cielo puede proveernos 7, 8 veces más para comprar nuestros terrenos y ser prosperados. Usted lo dice tan fácil, pastor, eso se nos está viniendo encima. Yo no te estoy hablando, es que allí otro país, no, estoy hablando de Colombia. Estoy hablando de Colombia. Entonces la gente: saquemos el pasaporte, vámonos. Hey, un momento, espera. Dios no va a respaldar nada que no esté conforme a su gloria. Usted dice: ¿pero por qué, pastor? Porque aquí es donde Dios va a levantar una iglesia fortalecida, y los egipcios van a ver por qué estos prosperan cuando el país no lo hace. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Entonces déjeme decirle esto, denme unos minutos, me regala unos minutos más, por favor. Escuche, lo primero que encontramos aquí es que el pueblo de Dios, aún en medio de las circunstancias, va a prosperar. ¿Sabes qué pasó, Héctor? Sucedió que Dios, ¿cuántos recuerdan la historia de José en la Biblia? Fue vendido como esclavo, y que después Dios lo hizo el segundo en la nación de Egipto. Pero ese hombre hizo prosperar a Egipto como nunca antes lo hizo prosperar. Prosperó grandemente Egipto. Estamos hablando de Egipto, ni siquiera el pueblo de Dios. Todavía no existía Israel como nación. ¿Y qué pasó? Ese hombre murió, vino otro. Por esos tiempos hay una transición gubernamental en las naciones de la tierra. Estamos viendo la transición gubernamental más grande. Durante todo el siglo XX, parte del XXI, había gobernado un estilo, o había un estilo de gobierno que rigió desde una gran potencia llamada Estados Unidos en Europa y gobernó las naciones. Ahora estamos experimentando un cambio. Hasta económicamente, los grandes recursos de Occidente están pasando a China e India. India y China tienen la tercera parte de las riquezas globales, cuando China en los años 50, años 40 era un país más pobre que Colombia. Estamos aquí. Todo en el mundo está en una transición. Todo. Estados Unidos se predice, lo dijo Robert Kiyosaki, un hombre que sabe mucho de economía, dijo: en el 2025 China será la potencia número 1. No, eso no es posible, es imposible. La gran Babilonia tiene que caer. Y muchos países, Europa tiene que deshacerse. Se tiene que levantar China, países musulmanes o países con creencias distintas a lo judeocristiano, para hacer guerra contra Israel. Aliados de ellos, Pakistán; aliados de ellos, Irak, Irán, para atacar a Israel. Proféticamente, Israel tiene que ser atacado. Diga al que está a su lado: prefiero ese día ya no estar en la tierra, porque cuando eso suceda, Cristo ya vino por nosotros. Diga al que está a su lado: es mejor que te vayas como a la primera y no a la segunda, porque el que se quede tendrá opción de salvación, pero aunque desee la muerte, no le tocará. Si
Si usted conoce a alguien que está jugando con su salvación, llámelo y dígale: no jugues con tu salvación, porque Cristo viene pronto. Estamos aquí. Entonces, esa generación de José murió, se levantó, hubo una transición gubernamental, subió otro que desconoció la obra de José, que no tenía ni idea quién fue José, un judío que hizo prosperar su tierra. Estoy hablando de Egipto. Entonces cuando él sube, dice: murió José, fructificaron y se llenó y se fortalecieron, porque ese hombre José y sus hermanos, todas las 12 tribus de Israel, que eran una familia, 2 hermanos, tuvieron hijos e hijos e hijos e hijas, y llenaron una gran colonia de judíos. ¿En dónde? Allí en la tierra de Egipto. Ahora escucha bien. Entre tanto se levantó el nuevo rey. Diga conmigo: nuevos reyes. Vamos, dígalo de nuevo: nuevos reyes. América Latina está experimentando la transición más grande de su historia, de pasar de un sistema tradicionalmente capitalista a un sistema progresista. Lo estamos viviendo inclusive en nuestra misma América Latina. Tú dices: pero pastora, ¿qué está pasando? Es que la iglesia no ora. No, sí estamos orando. Lo que pasa es que Dios va a permitir las transiciones gubernamentales para comenzar a operar la iglesia en otra dimensión. ¿Estamos aquí? ¿No le gustó mucho lo que le dije? Pues le tocó aguantárselo, porque a mí tampoco me gusta, pero me va a tocar aguantarme. Alguien dice amén. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel era mayor y más fuerte que nosotros, dijo el rey, el nuevo rey que se colocó sobre Egipto. Ahora pues seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Que nos ha costado nuestra multiplicación. Porque la operación del diablo es: evitemos que la iglesia se multiplique. Cuando por fin engranamos en una economía, viene un gobierno que nos da incertidumbre, la gente dice: no, ya no invierto. ¿Me entiendes? Saquemos la puta. ¿A dónde? A Estados Unidos. Hay crisis también. Entonces vámonos para Europa. Peor, están sin gas porque Rusia cerró la llave. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿A dónde nos vamos? Para Rusia, pero allá está Putin. No, a la China. No, allá no. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que se hacen los hijos de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Nos morimos? ¿Nos suicidamos? ¿Qué hacemos? No. La crisis y las transiciones globales vienen para elevar el nivel de la iglesia a algo superior, porque Egipto está incómodo con la iglesia de Cristo. ¿Alguien está aquí? Ahora pues seamos sabios, dice el rey de Egipto, con este pueblo que se había multiplicado, los israelitas dentro de Egipto. Ahora pues seamos sabios. Por estos días se habla de muchos sabios, muchos académicos en las carteras, poco cristianismo, más academia. ¿Y lo estamos escuchando? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ellos se alíen. Aquí lo que están logrando los nuevos reinos es que hasta entre nosotros nos peleemos. Ahorita en elecciones se me fueron familias porque no le apoyamos su señor Mesías, presidente de ahora. Se fueron furiosos. ¿Y sabes qué nos dijeron? Pastores paracos. Estábamos orando en el parque, pasaban los muchachos en bicicleta. ¿Por qué? Porque esta dimensión viene para frenar. Entonces el que es cobarde dice: no volvamos a salir porque me dijeron paraco. A Jesús le dijeron diablo y fue a la cruz. A Jesús le dijeron: tú saca los demonios en el nombre del demonio mismo, estás endemoniado. Y Jesús no tuvo problemas de existencia. No, Jesús dijo: esto sí, es que no se les ha revelado Cristo. ¿Qué hacemos? Yo no he ido a la cruz, tengo que morir para que se les revele y le tenga el Santo Espíritu. Estamos aquí. A los apóstoles dijeron: no pueden predicar la palabra. Y no los vimos yo sirviéndole al Señor y cómo me paga. No, los metieron a la cárcel. Y en la cárcel dijeron: tráeme un pandero, porque al lado de la celda de Pedro y Juan había un rumbero, ¿no? Entonces el rumbero tenía una guacharaca: préstame la guacharaca, vamos a alabar al Señor. Y comenzaron a adorar en la cárcel. Ya conmigo, eso se llama actitud.
Wow, eso se llama fe, eso se llama desafío. No importa hasta donde quieran llevar nuestras naciones, la iglesia se va a levantar con poder, porque el que está al lado de nosotros es el mejor. Murió y resucitó y ya nos dio la victoria, y Él ha traído su reino en medio de nosotros. Diga al que está a su lado: yo soy ciudadano de ese reino. Dígaselo. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. Sigo, paro. Gracias por esos dos que quieren que siga. En Éxodo 1:11 dice, verso 14: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Ya conmigo, altos impuestos. ¿Lo ha escuchado por ahí? Y edificaron para Faraón las ciudades de Pitón, Ramsés, mas cuando los oprimían, diga conmigo, pero cuando más los oprimían. Gracias por esas personas de fe, con esos me voy. Digan conmigo bien fuerte: cuando más los oprimían, más se multiplicaban, y más, de manera que los egipcios le temían. ¿A quién? A la oposición. ¿A quién le temían? Ya conmigo, los hijos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo: el mejor terreno para Dios prosperar a su iglesia es la crisis. Diga al que está a su lado: vengo con un mensaje de parte del cielo. Dígaselo. No le tengas miedo a la crisis. La crisis va a quebrar a Egipto, pero no a los hijos de Dios. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Dios con dureza. Y amargaron sus vidas. Esta semana, el día jueves, el régimen dictador de Nicaragua, oramos por Nicaragua, ya se ordenó a la policía perseguir las iglesias católicas y cristianas y cerrarlas. Fuente oficial. Ahí salía el curita, me dio pesar con el curita. La actitud de ese hombre, cuando le estaban cerrando las puertas de su templo, dijo: esperen, no me cierren las puertas. Venga, los policías que venían así como Robocop a cerrar un poco de feligreses que estaban orando. Y mira la actitud de este cura. Bendigo ese varón de Dios. Dijo: no me cierren las puertas, espera un momentico, párense enfrente. Y se pusieron enfrente. Él dijo: yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu. Le echó la bendición. Dijo: ahora sí cierran la iglesia. Los bendigo por lo que están haciendo. No se preocupe, Dios les va a perdonar su pecado. Me dio sopa y seco. ¿Entiendes esto? Nosotros debemos aprender a operar en la crisis, en las circunstancias. Te vamos a cerrar la iglesia, a cerrarla, pero vamos a abrir 5 más donde no me encontres. El pastor Kim, un pastor famosísimo en Corea del Norte, otro dictador comunista socialista que gobierna Corea del Norte, persigue y mata a los cristianos. Pastor Kim no tuvo otra que llevar a su feligresía a las alcantarillas de las ciudades. Y allí, en medio de una cloaca, una alcantarilla, adoraban, se predicaba la palabra, había sanidades y milagros. Ellos murieron porque pasó una retroexcavadora para hacer una avenida. Y algunos emisarios dijeron: hay ruido por allá abajo. Usted no escucha, sí, por allá yo escucho. Llamaron a la policía, entraron a las cloacas o a las alcantarillas, a los desagües citadinos, y encontraron la iglesia del pastor Kim adorando. Los pusieron en fila, los acostaron sobre la misma avenida que estaban pavimentando, y la misma retroexcavadora que quitaba la tierra pasó por encima de ellos. Ellos cantaban al momento que las pesadas llantas de esa gran máquina pasaba por ellos. Cada voz se iba callando uno a uno que iba siendo aplastado por estas llantas. Diga conmigo: eso se llama morir por una causa verdadera. ¿Alguien está aquí? Pero somos unos cristianos tan light. ¿Hay crisis? No salgo de mi casa. Me miraron mal. No me miraron al niño. Sí me miraron al niño. Hay gente que está siendo perseguida, masacrada por la causa de Cristo. Están diciendo: mátame 50 veces voy a resucitar.
La iglesia tiene que entender que en medio de la crisis Dios desata una dimensión que nadie la puede desatar. No sé si me estás entendiendo. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que tú haces parte de una economía diferente, donde allí no llega la crisis. Y si usted invirtió en dólares, en algún momento perdió. Y si usted invirtió en Bitcoin, en algún momento perdió. Y si usted invirtió en finca raíz, en algún momento perdió. Y si invertimos en materias primas, en algún momento podemos perder. Pero cuando yo traigo mis ofrendas y mis diezmos al alfolí, allí en el cielo Dios dice: ¿quién se mete con esta economía? Por eso es que los hijos de Dios comienzan a ver milagros cuando hay los mares cerrados. Y se va a levantar, diga conmigo, se va a levantar una dimensión de gentes. Dígalo fuerte, una dimensión de gentes tan poderosas en el Espíritu Santo, que van a abrir los mares en estos tiempos, y vamos a hacer libertad verdaderamente una nación para la gloria y la honra de Dios Padre. Si estoy hablando con esa iglesia, apláudale. Aleluya. Déjeme terminar con esto. Verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras. Diga al que está a su lado: esto se pone bueno. Dígase. Aquí es donde Dios va a ver quién está por Dios, o quién va a complacer más, el mundo y a Egipto. Escucha esto. El rey de Egipto vio que el pueblo, aún con opresión de trabajo, seguía multiplicándose, que con grandes tributos seguían prosperando, que con grandes persecuciones, maltratos, encierro y quitándole derechos a esa comunidad llamada judía en tiempos de Egipto. Y el tipo decía: pero se siguen multiplicando y se siguen haciendo fuertes. ¿Cómo hacen? Diga conmigo: sin muerte no hay resurrección. ¿Está preparado para hacer el cierre? Wow, escúchate esto, Mauricio Martoala. Entonces él reunió a las parteras, al sistema de salud egipcio, y les dijo: todo varón judío que nazca por ese tiempo, firmo el decreto. ¿Firmo qué? Firmo un decreto. Aquí lo que tenemos un decreto, ya le voy a explicar. Firmo el decreto, respaldado por el gobierno, las altas cortes, el Congreso y la simpatía de la gran ciudadanía, que maten a los niños recién nacidos de los judíos. Así vamos a frenar su multiplicación. ¿No le parece conocido? Noticia de último momento: la Corte Constitucional de Colombia autoriza el asesinato de niños a la semana 40 de gestación. ¿Sí es 40? 24. Cambien el numerito, es que 42, 24. Un niño de 6 meses. ¿Por qué lo vas a abortar? Porque es que me acosté con Juan. Ajá. ¿Y qué pasó? Y Juan me dejó por Camilo. Y quiero este niño. Mátalo, yo te financio la muerte. Silencio en el auditorio. ¿Sabes que las niñas están yendo allá porque mate el niño? ¿Por qué? Mi papá me entera, me echa a la casa y yo tengo todo en mi casa. No, mátalo. Desprecio por la vida. ¿Cuál fue la orden de Egipto? La orden de Egipto fue: todo niño, mátenlo, abórtenlo, hagan lo que tenga que hacer, pastilla el día después, aborto por descuartizamiento, lo que quiera, bótelo a la caneca, al río, donde quiera. Pero no pueden hacer más hijos ni multiplicarse los hijos de Dios. Pero ¿sabes Dios para qué utilizó un decreto de muerte?
¿Quieres saberlo? Porque de ese decreto de muerte, de matar a todo niño, nació el Salvador de esa nación. Un Moisés nació que no pudo tocarle la muerte a Egipto. ¿Y sabes quién se convirtió Moisés? En el que dijo al pueblo, le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, y su pueblo fue libre. Lo que te quiero decir con esto es que Dios puede utilizar hasta los peores decretos de muerte para levantar la generación que real y verdaderamente va a ser libre. La nación de Colombia, la América Latina y las naciones de la tierra. Yo le estaría aplaudiendo más fuerte que eso. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Colócate en pie, iglesia, un momento, por favor. Oh, aleluya. Llámame, Andrés. Mira lo que dice esto. ¿Estás preparado? Y él le dijo a las parteras de Egipto: asistís a los hebreos las hebreas en sus partos, y si veis el sexo, y si es hijo, mátenlo. ¿Cuál es la orden? La orden es exterminar, acabar con el pueblo de Dios. Mátenlo. Y si es hija, entonces déjala vivir. Llámeme Andrés. Pero las parteras, regálame el verso 17, Mauro. Pero las parteras, léalo conmigo, iglesia, temieron ¿a quién? Diga conmigo: Coca-Cola mata tinto. Diga conmigo: unción del Espíritu mata a cualquier rey de la tierra. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron. De estos días se habla de verdad de rebeldía. Esto sí es rebelarse verdaderamente. Si alguien va a ser verdaderamente rebelde, sea por la causa del evangelio, no por la causa de un rebelde que hoy nos gobierna. Escucha lo que dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron. Diga conmigo: no voy a hacer. Oh, no. Aquí Mauro sí fue valiente y me dijo: allá los que están detrás de la cámara, diga conmigo: no voy a hacer lo que el mundo me diga que tenga que hacer. Pastor, eso no es rebeldía. No, esto no es una iglesia guerrillera ni rebelde. No. ¿Sabes cuándo es rebeldía? Cuando tú desautorizas una orden divina de Dios. Pero si los gobernantes no gobiernan con base a la palabra de Dios, ni usted ni yo estamos sí, pero no estamos en la facultad de obedecer ese mandato. Es más, yo le voy a decir algo. Como pastor y profeta de esta casa, que soy su autoridad, le mando a hacer algo que está por fuera de la Biblia: no lo obedezca. Porque usted me obedece a mí, porque yo hablo de parte del reino. La palabra es mi decreto en este lugar. Y si yo te digo serví a la iglesia, no es por mi capricho, te digo porque Dios me dijo que sirvieras a la iglesia. Por eso la gente sale: rebelde. Pero rebelde, ¿quién te lo dijo? Un estado lejos de Dios, un estado laico, un estado brujo, un estado hechicero, un estado idólatra. Yo no tengo por qué obedecer a alguien que no está bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí? Pastor, dígamelo con Biblia. Se lo digo con Biblia. Las autoridades de Jerusalén capturaron a los discípulos y le dijeron: ¿usted cómo se llama? Pedro. ¿Usted? Yo me llamo Juan. Venga para acá. Les queda absolutamente prohibido por decreto nombrar a ese tal Jesús, porque me están convenciendo a la gente. ¿Escuchaste eso? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sujetados a toda autoridad. No, ellos dijeron: ¿cómo? Que deje yo de predicar el evangelio cuando la orden de predicar es de alguien que está por encima de ti. Y dicen la frase más memorable del Nuevo Testamento, o una de las más: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los metemos a la cárcel. Pues a la cárcel iremos, pero a Dios no desobedeceremos. ¿Y qué crees? Lo metieron a la cárcel.
Y en la cárcel se callaron. Diga conmigo, a medianoche. Diga conmigo, a medianoche. Dígalo, en medio de presos, en medio de ladrones, en medio de abusadores, en medio de alborotadores. Dos hombres justos estaban en la cárcel y comenzaron a adorar, a decir: yo ya no soy esclavo. Ellos no tuvieron miedo y siguieron adorando. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué pasó? Así que a la medianoche descendieron los ángeles. Diga conmigo, cuando nosotros operamos en medio de las crisis, los ángeles van a defender. No es la policía la policía no te va a defender. Discúlpeme, Sandrita, capturaron el muérgano ese, pero Sandra me contó algo más aterrador de lo que te pasó a ti. Sandra vino el miércoles a servicio. Se lo voy a contar porque alguien le va a sembrar un celular. Y ella vino, y estando aquí en el parque, tres sinvergüenza la atracaron, la golpearon, le quitaron su aparatito celular. Ese no es el problema, porque lo están haciendo por todo lado y en todo lado del mundo. Yo no me le eché vainas allá a Colombia. Me aterró algo que ella dice. En ese parque donde ella le atracaron, le robaron sus bienes, hay un CAI. ¿A cuánto estabas de la estación de policía? A unos pasos, a metros. Y la gente gritaba: policía, la están atracando. No salió nadie en defensa. ¿Y eso qué pasa? Cuestiona. Yo pago por seguridad y no me defiendo. ¿Me entiendes eso? Bendecimos la policía, bendecimos el ejército, bendecimos los estamentos de gobierno, pero ellos no son los que te van a bendecir. No es el nuevo gobierno que eligieron. No, él no nos va a bendecir. No es la nueva corte, no es el nuevo congreso, no es si China la potencia, no es si Estados Unidos, no es el petróleo, el gas, no es las papitas o no las papitas, es la fe, es desafiar la crisis. Cuando tú desafías la crisis, aunque haya decretos de muerte, Dios te dice: yo te voy a defender, yo te voy a prosperar. Y Sandra, y se te quitaron eso, Dios te va a traer una apertura de cielo sobrenatural. Y Dios te enseñó eso para decir: cuando tú desafías por venir a la iglesia, se te abren los cielos, se te abren los cielos, se te abren los cielos. Escuche eso. Diga conmigo, de una crisis. Dígalo fuerte, iglesia, de una crisis nació un libertador. Verso 19. Las parteras respondieron a Faraón. Diga conmigo, hoy yo le voy a hablar a los lugares de gobierno de las naciones. Las parteras, el que desobedeciera a Faraón. Primera de San Mateo 15, tuki tuki lulú. Y las parteras le respondieron a Faraón: disculpe, Faraón, primero morimos nosotros antes de matar inocentes. Wow. Porque las mujeres hebreas no lo podemos hacer. Mira lo que le dicen a Faraón: porque las mujeres hebreas, ¿cuántas mujeres hay acá? Mira lo que dice: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Fin del mensaje. Diga el que está a su lado: la gente del mundo llora, la gente del mundo se asusta, la gente del mundo quiere abandonar, la gente del mundo quiere dejar de creer en Dios. Pero dice: pero las mujeres hebreas, es decir, las mujeres del pueblo de Dios, no son como las egipcias. No. Ellas son robustas, dan a luz antes de que venga una partera. Y Dios hizo bien a las parteras. En ese tiempo Dios va a levantar gente que va a desobedecer a los grandes faraones para favorecer a los hijos de Dios. No
sé si me estás entendiendo. Esto que te estoy hablando es bíblico. Esto que te estoy hablando está en la Biblia. Hay una porción de gente que va a decir: yo no voy a doblar mi rodilla delante de un gobierno, de un sistema global, de una agenda 2030 que quiere matar, asesinar, cambiar de sexo a los niños. No, 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 no. Nosotros no somos como los egipcios. Nosotros prosperamos en medio de la crisis global. Si lo estás creyendo, levanta tus manos y adórale. Oh, y yo no soy esclavo